¿Qué tal? Muy buenas tardes. Reciban un saludo desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo, que estamos con la Iglesia de Ríos de Agua Viva, y pues estamos muy contentos en esta tarde de poder seguir con este seminario que cada vez se pone mejor, este seminario en el que estamos llamados a libertad, y que bueno, pues de eso se trata, de que podamos tener la libertad de lo que estamos adquiriendo. Y ahora vamos a la clase número 2, vamos a ver las armas espirituales. Ya vimos que hay un enemigo que viene con todo contra nosotros, y nosotros ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a esperar a que algo ocurra, o como dijera la serie de televisión Y Ahora, ¿quién podrá socorrernos? Entonces, tenemos una serie de armas. Vamos a orar antes de empezar, porque precisamente de eso se trata, de que tengamos estas armas y las podamos utilizar. Padre bendito, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor. Te doy muchas gracias por las personas que tú has llamado para que estén presentes y para que vean este video, mi Dios. Te pido que la palabra que salga de nuestra boca sea una palabra buena, Señor, una palabra que venga de tu corazón, y que de esa manera, Señor, podamos pues continuar con este seminario, Señor, en el cual queremos llegar a la liberación de nuestras almas, Padre. Queremos ser libres para amarte, libres para adorarte, Señor, libres para hacer tu voluntad. Te damos muchas gracias, bendito Padre. Amén. Bueno, pues vamos a ver entonces las armas que tenemos. Tenemos muchas armas. Nos vamos a ir un poquito rápido, porque son muchas. Gracias a Dios tenemos muchas armas, no estamos solos. Entonces vamos a ir viendo. La primera arma que vamos a tener es el nombre de Jesucristo. Y dice la palabra en Filipenses 2, del 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y también dice la palabra en Marcos 16, 17, 18, cuando el Señor ya se está despidiendo de sus discípulos, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces hay un gran poder delegado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos y hacemos cualquier cosa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos actuando en representación y con la autoridad de nuestro mismo Señor Jesucristo. Es como si nosotros, somos embajadores. Somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra, y entonces nosotros hablamos con la autoridad que viene directamente del reino. No hablamos por nuestra cuenta, hablamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, pastora. Sí, porque si no, si lo agarramos así como que de abracadabra, pues, o sea, no tiene ninguna diferencia con estar diciendo nada más repeticiones. Y yo creo que eso va a ser muy importante. Tenemos unas armas, pero así como las armas que podríamos tener en lo natural, son peligrosas si no las sabemos usar, o si las usamos nada más de juego, o si las usamos sin el conocimiento de lo que estamos haciendo y de qué manera. Hay estrategias, sabemos que nuestra lucha, ¿verdad? Ya habíamos dicho que no es contra sangre y carne. Entonces sabemos que en lo espiritual esta lucha la tenemos que enfrentar con sabiduría y también conociendo las armas, así como en el ejército que les enseñan a deshacer, desbaratar y volver a armar el fusil
y limpiarlo, mantenerlo limpio para que no se vaya a atorar a la mera hora. Eso es importante, eso es, ya nos hemos declarado como guerreros, como soldados del ejército de Dios. Entonces necesitamos conocer estas armas y saberlas utilizar y cuidarlas. Y cuidarlas, tener mucho cuidado con lo que hablamos, y cuando vengan a nosotros las palabras y decimos en el nombre de Jesús, tenemos que ser muy responsables con lo que estamos diciendo, Sí. porque tiene poder, tiene poder. Eso que estamos diciendo está respaldado, entonces debemos tener cuidado con esto. Es un arma muy poderosa, porque aquí estamos viendo, en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra. Entonces, cuando usamos este nombre, nosotros somos investidos de ese poder y por lo tanto, lo que estamos diciendo tiene un respaldo del cielo. Y tenemos entonces que tener cuidado, pero también por otro lado, pues no tener miedo de decirlas. Cuando sea necesario, cuando el Espíritu nos diga, podemos usar el nombre de Jesús con todo poder y toda rodilla se va a doblar. Así es. Bueno, pues el nombre de Jesús es la primera de nuestras armas espirituales. Ahora vamos con la palabra. La palabra de Dios, dice la palabra en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios tiene un poder tal para desbaratarnos. Es por eso que también, como decía mi esposo, es muy importante que no hablemos a la ligera. A veces como que adquirimos con el tiempo, con el trato, muchas maneras de hablar entre nosotros y hablamos un poquito a la ligera de todas estas cosas que son muy importantes y de mucho cuidado, ¿sí? La palabra de Dios es viva y eficaz, no podemos usarla a la ligera, ¿sí? Dice el Señor en Mateo 18:18, de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Sabemos que si nosotros decimos, a lo mejor estamos muy enojados y hablamos y maldecimos a alguna persona porque algo nos hizo mal, pues así le ha de ir, ¿verdad? Y ojalá que y decimos con ese sentimiento de enojo, de odio, de venganza, de todo lo que nos pueda fluir. Y cuidado que estemos hablando de esa manera, porque el Señor no está jugando. Y esas palabras retumban en el cielo, y del cielo se envía para que sea llevada a cabo. Entonces no podemos hablar, no podemos maldecir. Si vamos a hablar bendición. Y a través de la palabra sabemos que la palabra en sí tiene poder, porque es palabra de Dios. Y el mismo Señor hizo los cielos y la tierra a través de su palabra, y nos ha delegado esa autoridad para que nosotros la declaremos y la hablemos. Así es que es importante que la aprendamos, es importante que la conozcamos y que nos aprendamos, ¿verdad? Es de los versículos clave para que nosotros podamos echar mano de ello en el momento que lo necesitemos. Es como un juez, un abogado que necesita conocer las leyes para saber cuál aplica en determinado momento. Así nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. Así es, así es. Y pues lo más importante es que no es un mantra, no es un conjuro,
¿verdad? De que digamos, ay, pues declarar la palabra de Dios así como que repetición porque ya no sabemos la receta, tampoco es así. Tiene que haber una inspiración directa del Espíritu Santo para que esa palabra verdaderamente haga esa conexión con los cielos. ¿Okay? Una vez recuerdo que un alumno llegó inocentemente, me dice, oiga, prof, ¿de qué se trata el Salmo 91? Y dije, ¿por qué? Es que le dijeron a mi mamá que la Biblia la tenía que tener abierta en el Salmo 91 para que no nos pasara nada. Entonces, a veces usamos así la palabra de Dios, ligeramente. O sea, como si fuera cualquier cosa, como si fuera un hechizo, como si fuera un conjuro. Y no es así. De ninguna manera es así. Un amuleto, un talismán. Entonces, no es así la situación. También a veces usamos algunas frases equivocadamente. Por ejemplo, cuando decimos amén a todo, a todo, a todo. Y no pensamos, cuando estamos diciendo amén, lo que estamos haciendo es ser solidario con lo que se acaba de decir. Es decir, estoy de acuerdo con esto, que se haga. Entonces, por ejemplo, alguien cita por ahí, ¿no? El diablo no vino más que para robar, matar y destruir. Y dicen, amén. ¿Cómo que amén? O sea, ¿lo quieres para tu vida? Pues claro que no. Tenemos que tener cuidado con la palabra. Hay que usarla responsablemente también de esta forma. Bueno, otra arma que tenemos, que es un arma tremenda, porque es la base de todo lo que hacemos, es la fe. Nosotros nos llamamos creyentes y somos creyentes porque tenemos esta fe. Entonces vamos a tener esta fe, esta confianza, esta certeza. ¿En qué? Bueno, tenemos fe en nuestra victoria. Tenemos la confianza de que al final nosotros ganamos. Tenemos fe en el nombre, en el poder del nombre de Jesús y en toda su obra. Todo lo que dice la palabra que hizo el Señor Jesucristo y que nos ha dejado para nosotros, eso es lo que debemos creer y es en lo que debemos tener esta confianza. Y esta fe debe expresarse, no nada más es tener un asentimiento mental, no nada más creerlo, como decir, sí, va a llover hoy en la tarde. No es esa fe, es algo que tenemos que vivir por ello. Debe expresarse en palabra y más que en palabra, en obra. Lo que creemos lo tenemos que vivir. Nuestra vida depende de eso. Y aquí hay una parte, un ejemplo de una vez que se utilizó esta fe tremenda en el libro de Josué. En el capítulo 10, del 12 al 13, dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró. Un día completo. Eso no es posible, en lo físico es imposible. Pero sin embargo, Josué lo dijo con fe, con un propósito específico, porque estaba en una batalla, y el día se tenía que alargar porque tenían que aprovecharse la ventaja que se tenía. Y cuando había un propósito, se dijo algo que a los ojos de los hombres es totalmente imposible. Sin embargo, Dios respaldó esto. Eso se llama tener fe. Así es. Eso es tener fe. También dice la palabra en la primera de Pedro 5:9, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y primera de Juan 5:5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces nosotros vencemos al mundo. ¿Por qué? Porque creemos, por la fe que tenemos y por la fe en quién la tenemos. No nada más es creer, es tener la fe en el lugar adecuado. Claro que sí. ¿Puedo dar un ejemplo? Por supuesto. Bueno, yo he tenido la oportunidad y de poder ejercer esa fe y muchas veces delante de gente incrédula. Por ejemplo, me ha sucedido en el trabajo,
con compañeras que vamos a tener un festival de niños, de la escuelita de kinder, y que va a haber un festivalito, pero que se ve nublado, y entonces entramos, ¿verdad? Y decimos, chicas, permítanme orar para que pues Dios nos dé un día bonito y que se abran las nubes y que salga el sol y que podamos tener nuestro festivalito. Y así lo hemos hecho. Y pues eso es un testimonio tremendo, porque se dan cuenta de que sí, hay algunas que no quieren, que no ni lo toman en cuenta, o sea, piensan que bueno, pues que se quitó y ya, pero hay quien sí se da cuenta que viene de Dios. Así es. Y que haya autoridad en los hijos de Dios, que es lo más importante. Así es. ¿Mm? La fe va a funcionar en la medida que lo creamos y en la medida, por supuesto, que lo ejerzamos. La fe es como un músculo. Mientras más utilicemos la fe, mayores alcances, mayores efectos va a tener. Así es. Así es. Bueno, Continúa. pues vamos con la siguiente arma. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo está vigente. Si no, pues ya se hubiera echado a perder si fuera de hombre, ¿no? Es una sangre preciosa y divina. Entonces, está vigente, está con vida, es la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es muy importante que nosotros también podamos mantenernos en esa confianza y en esa estar conscientes de que la sangre de Cristo está viva y que nos sirve, nos ayuda para que podamos enfrentar situaciones, porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis 5:9, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y esto en Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto es muy importante porque aquí dice, aquí volvemos a la palabra y volvemos al testimonio de nosotros. Ese testimonio sabiendo que a través de la sangre de Cristo tenemos ese poder de testificar y de que eso traiga cuando escuchamos un testimonio, decimos, ¡sí! Si a ella le pasó, si a él le pasó, a mí me puede pasar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos transmitiendo esa fe a otras personas. Entonces es muy, muy importante el testimonio y la conciencia que tenemos acerca de la sangre de Cristo, que es para protección, también para nuestra vida. Nada más aquí un detalle. Recordemos que la palabra de Dios dice que la sangre, que en la vida está en la sangre. Entonces esto es válido. Y entonces en la sangre de nuestro Señor Jesucristo está su vida. Y esa sangre está a nuestro favor. Así es. Así es. ¿Otra más, esposo? Vamos a la siguiente. Vamos ya a la quinta arma que tenemos. Ya llevamos 5. Y esta es el Espíritu Santo. Wow. Bueno, el Espíritu Santo es Dios mismo, obrando en nuestras vidas. Es el Consolador que ha sido mandado a esta tierra para que esté con nosotros todo el tiempo. El Espíritu Santo es el Paracleto, es el que está caminando junto a nosotros para guiarnos a toda verdad. Dice la palabra en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Además, esposo, ¿Sí? el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos mora en Es el que nosotros. está en nosotros. No va a haber poder.
poder de vencer a la muerte, que más no podemos vencer con eso. Así es. Lo peor que nos puede pasar en la vida, que es morir. Y eso también tiene remedio. Y ya no tenemos temor a la muerte. Ya el aguijón de la muerte ya no trabaja en nosotros. Entonces, realmente, ¿a qué le podemos tener miedo? Aquí nos dice, nos hará saber las cosas que habrán de venir. Yo pregunto, ¿es que nosotros, creyentes, hijos de Dios, no sabremos que tenemos seguridad? ¿No sabremos que aunque vengan tribulaciones, al final vamos a vencer? ¿No sabremos que el Espíritu Santo está con nosotros todos los días? En este mismo momento se encuentra aquí entre nosotros y se encuentra en los lugares en donde está llegando este video. Y entonces, ¿por qué a veces actuamos como si estuviéramos solos? ¿Por qué a veces actuamos como si tuviéramos miedo? A veces actuamos como si anduviéramos allá en la calle como personas que no conocen a Dios. Nosotros tenemos que tener, no porque sea una obligación, sino porque es algo que surge de nuestros corazones. Debemos tener una convicción, debemos tener una paz que está fuera de este mundo. El Señor nos dio su paz, una paz que el mundo no entiende. Una paz que la gente te puede ver. Dice, ¿qué le pasa? Está como loco. ¿Por qué no tiene miedo? ¿Por qué no está atemorizado? ¿Por qué se le ve una sonrisa en su boca? Porque tenemos seguridad, tenemos paz, tenemos a este Consolador que está en nuestra vida y que Él nos lleva a toda verdad. Amén. Aquí sí decimos amén. Amén. Que los hijos de Dios somos indestructibles, porque ni la muerte nos va a detener, porque ya tenemos vida eterna. Entonces a lo mejor, pues sí, estamos expuestos, podemos morir, pero tenemos vida eterna, podemos morir en la carne, pero nuestro espíritu, nuestra alma son eternos en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Una pregunta, esposa. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es la presencia de Dios por toda la eternidad. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, nosotros tenemos la vida eterna si tenemos esta fe, si tenemos esta confianza en Dios y en Jesucristo su Hijo. Y el Espíritu Santo está junto a nosotros para estarlo recordando todo el tiempo por si se nos llega a olvidar en algún momento. Okay. Muy bien. Seguimos, esposa. Muy bien. La oración. La número 6, la oración. Bueno, qué cosa más tremenda. También tenemos unos testimonios impresionantes. Y ahora me estaba acordando y hasta me dio risa, porque a mi esposo también le da risa, que en una ocasión en la noche que estaba yo orando, y pues ya en la noche está uno ya ahí con la almohada y está orando, y pues como que ya se me estaba yendo el avión, ya me estaba yo durmiendo, y de repente dije, ay Señor, también por favor por la señora González, y después le digo, ¿y quién es la señora González? No sé quién es la señora González. Bueno, pues es el Espíritu Santo que te está poniendo a lo mejor a orar por alguien que ni siquiera conoces. O sea, la oración es poderosa porque esa, más que los medios, todavía los medios nos fallan, ¿verdad? Los de comunicación, nos falla el Zoom, nos falla el Face, nos fallan todos. Pero con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, que es Dios y que es omnisciente, que es omnipotente, pero que está en todos lados, omnipresente, ¿sí? Él llega, está en el mismo momento en que estamos hablando, está con esa persona con la que por la que estamos orando, por nuestros hijos, aunque estén del otro lado del mundo, sabemos que Dios está con ellos a través de la oración, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Y puede mucho. Y puede mucho. Puede mucho. O sea, si lo está diciendo la palabra de Dios, es que puede mucho. Y nunca nos cansemos, hay que perseverar, aunque aparentemente no veamos. Sabemos que hay una guerra espiritual y que en los cielos, cuando nosotros estamos orando, se está llevando a cabo una batalla en los cielos espiritual para que eso caiga sobre la tierra como una bendición. Así ¿sí? es. Dice la palabra, orad sin cesar. Entonces, todo el tiempo estamos orando, todo el tiempo estamos dando gracias, todo el tiempo estamos reprendiendo, estamos viendo lo que pasa a nuestro alrededor. No podemos permanecer simplemente como espectadores. Ya no somos espectadores, somos parte de lo que está ocurriendo, somos protagonistas. Somos la respuesta de parte de Dios. Uh-huh. Y bueno, ¿les quieres platicar acerca de Josafat, esposo, o yo les cuento? Como gustes. Sí. Bueno, pues el rey Josafat, pues vino una amenaza de Moab y de Amón, ¿verdad? Estos pueblos que en su momento no dejaron pasar a los israelitas para que llegaran a la tierra prometida. Y entonces, pues vinieron en contra de ellos, pero el Señor les dijo que no les hiciera nada porque eran de alguna manera hermanos, de alguna manera parientitos. Entonces le dijo que no pelearan contra ellos. Pero después resulta que vienen y los quieren atacar a los israelitas, estos dos pueblos. Josafat fue a orar directamente con el Señor. Y me encanta la oración, si pueden después verla, está en 2 de Crónicas 20, para que ustedes escuchen, lean qué sencilla oración. Oye, Señor, fíjate que estos vienen contra nosotros cuando tú nos dijiste que no peleáramos contra ellos y que no tuviéramos problemas, y ahora vienen a darnos problemas y tienen un ejército muy grande. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros no podemos enfrentarlos. Por favor, ayúdanos. O sea, muy sencilla la oración. ¿Y qué fue? Que uno de los levitas, se levantó un profeta para decirles, dice el Señor que ni se preocupen, que no tienen ni para qué pelear, que el Señor es el que va a pelear por ustedes. Esténse quietos, tranquilitos, y van a ver la salvación del Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? Que entonces adoraron al Señor, alabaron al Señor, y mientras estaban alabando al Señor, estos dos pueblos se emboscaron uno al otro, se pelearon y se acabaron, se destruyeron ellos solitos. Y lo único que pudo hacer Josafat fue ir a recoger un montón, todos los despojos, ¿sí? Entonces, qué poderosa puede ser la oración, como para que no estés ahí tú luchando en tus fuerzas, sino que te diga el Señor, usted tranquilito, déjamelo a mí, yo soy chopapá, ¿eh? Así es, nada más un detalle. Josafat fue con su ejército al campo de batalla. No pelearon, pero fueron al campo de batalla. No se quedaron en sus casas viendo a ver qué pasaba. No, fueron al campo de batalla, ahí oraron, ahí adoraron, y entonces el Señor hizo su obra. Entonces a veces queremos que las cosas pasen de esa forma. Queremos que nos quedamos nosotros en nuestra casa, tranquilos, no movemos un músculo y esperamos que las cosas se den. No, tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Okay. ¿Vale? La oración no va sola, la oración también lleva acción de parte de nosotros, sabiendo que Dios está respaldando. ¿Bien? Bueno, vamos al número 7, que está de alguna manera relacionado con el anterior, que es la alabanza y la adoración. Cuando nosotros estamos alabando y estamos adorando, hay poder. Hay poder. El enemigo, para empezar, no se puede meter. Así, de entrada. ¿Quieres estar seguro en tu casa un día que tengas temor? Ponte a alabar, ponte a adorar y no te puede tocar. Porque no es algo que puedas soportar. Como que sale corriendo en ese momento. El Señor vive en medio de la alabanza de su pueblo. Y entonces, si está la presencia de Dios, el enemigo no te puede tocar. Dice Salmos 68:1, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen.
Y aquí vemos en los salmos, sí, muchos son de adoración, son hermosos, dan un ambiente apacible en lo que estamos leyendo, pero muchos no. No, Muchos son de guerra, son cantos de guerra, son cantos que acompañaban al pueblo de Israel, a Judá, cuando iban a la guerra. Entonces, son cantos de liberación, cantos fuertes. Dice Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tenemos por ahí un canto, ¿no? Así medio sabrosón. Sí. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Pero, a pesar de que lo cantemos así, echando un poquito de baile, hay poder. Sí. Hay poder cuando estamos alabando y cuando estamos adorando. Entonces, es un arma poderosa. Es un arma poderosa. En verdad, cuando te sientas triste, cuando te sientas atemorizado, ponte a adorar, ponte a alabar y vas a ver que el ambiente cambia de inmediato. Por eso nuestras reuniones las comenzamos con alabanza y con adoración. La alabanza y la adoración no es para hacer tiempo en lo que llegan los que se están conectando tarde. Es para cambiar el ambiente, para que podamos estar en ese ambiente íntimo con Dios y entonces la palabra pueda fluir de una mejor manera. Así es. Así es. Así es. Quiero comentar acerca de lo que decíamos de Josafat, que además el hecho de que estuvieran adorando provocó el pavor de estas naciones y de todas las de alrededor, porque dijeron, Dios está con este pueblo. Y así dicen de nosotros. Se dan cuenta de que Dios está de nuestro lado. Uh-huh. Sí, así es, la voz se corre. La voz se corre y cuando son este tipo de noticias, se corren para todos lados. Entonces, si tú un día delante de personas que a lo mejor ni conoces o compañeros del trabajo, tú oras y hay un resultado, hay un respaldo para esa oración, parece que no ocurrió nada, pero todos alrededor se dan cuenta de eso. Todos alrededor se van a dar cuenta que hay poder, que tú no eres, pues hay un brodercito nada más, tú tienes una autoridad que Dios está delegando en tu vida y que se ha manifestado en ti. Muy bien, esposa. Vámonos a la 8. Vamos a la octava. Que esta es un poquito larguita. Está tremendo, ¿no? Pero, Sí. O sea, no nos podemos quejar. O sea, no podemos estarnos quejando en nuestra vida teniendo estas herramientas, estas armas. No son herramientas, son armas de la milicia, ¿sí? Bueno, dice la palabra de Dios acerca de la armadura en Efesios 6, 11 al 17 y Efesios 11. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ya habíamos dicho, ¿verdad? Que él está como león rugiente, nada más viendo a ver quién se descuida tantito, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, o sea, sabemos que todo está plagado de espíritus inmundos, espíritus malvados, ¿sí? Entonces, tenemos que estar listos y vamos a tomar entonces, ahorita les voy a dar un testimonio, pero por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, que sí vienen los cocolazos, pero finalmente uno puede permanecer firme, porque los trancazos sí van a venir, eso sí es seguro, ¿verdad? Bueno, dice, estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. Esto es el cinturón de la verdad, ¿sí? Que es la verdad siempre va a salir a flote. Siempre se va a manifestar. Y nosotros estando con la verdad, aunque nos quieran decir lo contrario o quieran hablar mal de nosotros,
siempre la verdad va a salir. El Señor nos está respaldando. La verdad, vestidos con la coraza de justicia. A ver, una cosa, esposa, nada más aquí dice, ciñan sus lomos con la verdad. Entonces a veces se usan palabras que ya no están no estamos muy familiarizadas con ellas. ¿Cuáles son los lomos? Pues pensamos que son los lomos, ¿no? No. Los lomos es la región de la cintura, por decirlo de una manera. Entonces, pensemos en los cargadores. Cuando van a levantar un peso, ¿qué es lo que hacen? Se ponen una faja, se ponen un cinturón para que puedan tener fuerza aquí en el vientre, puedan levantar y no vayan a herniarse. Entonces, la verdad hace ese mismo efecto. Hace ese efecto. Nos va a proteger, nos va a dar fuerza para que no tengamos un desgarre. La verdad es lo que nos va a mantener apretaditos, firmes, fuertes, porque si nosotros conocemos la verdad, entonces fácilmente desechamos la mentira. Cuando no conocemos la verdad, pues entonces con cualquier cosa nos vamos a distraer y nos van a engañar. Entonces, ese es el poder de la verdad. Y es lo que nos va a dar fuerza y nos va a dar entereza en el momento de la prueba, en el momento que tengamos que hacer uso de esa fuerza, que vayamos a levantar algo que va más allá de nuestra propia capacidad. La verdad es la que nos va a levantar y es la que nos va a dar la fuerza para salir adelante. Así es. Muy bien, esposo. ¿Y qué tal con la coraza de justicia? La coraza de justicia, o sea, somos justificados por la fe, ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo. Pero también esa coraza, ¿qué es lo que nos cubre? El corazoncito. Para las mujeres, sobre todo, ¿verdad? Esas emociones que andan brincoteando por ahí, ¿verdad? Es muy importante que sepamos mantener nuestras emociones bajo control. Y la coraza de justicia guarda esas emociones, aunque estemos viendo que nos estén diciendo, que nos estén despreciando, que las cosas no están funcionando y que nos deprimimos porque no salimos y muchas cosas. La coraza nos mantiene y nos dice, guarda tu corazón sobre toda cosa guardada porque de él mana la vida. ¿Y sabes qué? Entonces está protegidas mis emociones y yo puedo seguir adelante, ¿verdad? Sí, ahora, ¿con qué estamos protegiendo todo esto? Con la justicia. ¿A qué se refiere esa justicia, esposa? A la que estamos justificados por la fe. Eso. A veces pensamos justicia a la señora con la venda, ¿no? Y 2 balances. No, esa no es la justicia de la que se está hablando aquí. No es dar a cada quien lo que merece, porque lo que merecemos, no, pues nos va muy mal. No, es la justificación que tenemos delante de Dios. Y esa justificación es la que está protegiendo nuestro corazón, precisamente. Es la que está haciendo que todos estos cambios de emociones no tengan un efecto en nuestra vida. ¿Muy bien? Bueno, seguimos. Entonces ya tenemos la coraza y nos vamos a calzar los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, ¿verdad? Dice que son hermosos aquellos pies que van y que dan las buenas nuevas, que tenemos ese pie para ir a predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Además es muy fuerte, porque con una persona que reciba la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasa? A la familia le va a compartir, y eso es poderosísimo. Contra eso no puede el enemigo, o sea, por eso está tan enojado. Pero es un arma poderosa el dar testimonio, el poder compartir esa palabra. Así es. Y vamos entonces, dice sobre todo, o sea, ya estamos así guardaditos muy bien, sobre todo tomen el escudo de la fe, con el que podamos apagar todos los dardos del fuego del maligno, ¿verdad? Todas esas pensamientos, todas esas ideas, todas esas dudas, temores. Claro, temores, todo. Esos son dardos de fuego del maligno, el que te dice que no vas a lograr lo que tú quieres,
No, Dios no te lo va a conceder. ¿Quién eres tú para creer? ¿O qué, que eres muy buena? ¿O qué para que Dios te escuche? O sea, todas esas dardos que lastiman, ¿sí? Podemos nosotros pararlos con el escudo de la fe. Sabemos lo que nos ha dicho Dios y no podemos estar escuchando otras voces, ¿sí? Como ahora es muy importante escuchar la voz de Dios, únicamente la voz de Dios, porque, bueno, de todo a todo, pues son dardos por todos lados, ¿sí? Bueno. Y nada más un detallito. ¿Cómo era el escudo de los romanos? Porque esto es del modelo de la armadura de los romanos, porque es el tiempo de Pablo. ¿Cómo era el escudo de los romanos? ¿Un escudito? No, era un escudo largo, largo, cóncavo. Entonces el soldado, el guerrero, se ponía detrás del escudo y hacían una barrera. Y contra eso no podían hacer nada. Entonces ese es el escudo. Por eso dice sobre todo. O sea, lo que cubre todo es el escudo de la fe. Y cuando venían las flechas desde arriba, lo levantaban así y entonces hacían barrera. Se podrían cubrir completamente, como un cerco con techo, con puros escudos. Así era. Muy bien. ¿Qué nos falta, esposo? El yelmo de la salvación. Bueno, nada más yelmo. El yelmo de la salvación es importantísimo porque ahí es donde está el taller de las ideas y de los pensamientos. Y no podemos permitir que entren otras ideas, porque entonces sí les vamos a dar juego y entonces vamos a dudar, vamos a caer, vamos a pensar erróneamente, vamos a tener ideas equivocadas acerca de Dios y su poder. Por eso es muy importante que tengamos el yelmo de la salvación, para que guardemos nuestros pensamientos y los llevemos cautivos a la obediencia de Cristo cuando tengamos esa idea de que esa idea no viene de Dios, a Dios, ¿verdad? Bueno, nada más, otra vez, perdón. Yelmo, ¿qué es el yelmo? Es el casco. Es el casco, es lo que va a proteger nuestra cabeza. Por eso son para guardar nuestras ideas, nuestros pensamientos, ¿verdad? Y, por último, todas estas armas han sido, pues, para protegernos. Pero el arma más importante es el arma ofensiva de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, unida a la palabra con el poder del Espíritu Santo. Bueno, rebana cabezas. Y en el nombre de Jesús, bueno, eso ya para qué les digo. Eso es lo que yo quería decir, sí, que cuando nosotros combinamos la fe con el poder del Espíritu, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, o sea, no puede resistirse nada, ni las mismas puertas del infierno se pueden resistir a ese ataque, ¿sí? Entonces, imagínense nada más cómo estamos capacitados. Hay que meditar en esto mucho para que ya no estemos con miedo, para que nosotros podamos declarar esa palabra, porque todas estas armas son utilizadas a través de la palabra nuestra, ¿sí? A través de nosotros el Señor habla, declaramos esa palabra por medio de la fe. Si no, pues va a ser como címbalo que retiñe, o como lo que decíamos, ¿no? Como abracadabra, no es cierto, así no va la cosa. Tiene que ser con la dirección del Espíritu Santo para que sepamos qué decir, cómo decir, en qué momento decir, sobre qué circunstancia. Y por último, todo esto que ya tenemos todo un arsenal ahí de armas, de nada van a servir si no tenemos un ingrediente muy importante. ¿Cuál es ese ingrediente, esposa? La obediencia. Ahí está el punto. Sometidos a Dios. Porque si andamos jugando chueco, créanme que es más peligroso para nosotros que para los que estamos tratando de vencer. Así es. Dice la palabra en Santiago 4:7. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Pero ahí está la clave. Sométanse pues a Dios.
Si no estamos sometidos a Dios, estamos haciéndole nada más al cuento, porque no vamos a llegar absolutamente a nada. Lo único que estamos haciendo es exponernos y, como dice la esposa, más peligro corremos que si mejor nos quedamos en nuestra casa calladitos. Si no tenemos esa obediencia, si no estamos sometidos a la autoridad de Dios, es mejor que ni siquiera nos hagamos visibles. Sí. Santidad. Necesitamos santidad, porque si no, nos van a dar una revolcada que, bueno, ¿para qué les cuento? Como los hijos de Seba. ¿Qué pasó Con los evitos. Hay un caso en la palabra, en el libro de los Hechos, donde, pues Pablo, donde iba, pues echaba fuera demonios, tenía el respaldo de Dios. Entonces, pues esto lo vieron unos muchachos, los hijos de un tal de Seba, y dijeron, pues vamos a hacerlo nosotros también, aquí tenemos un cuate que está endemoniado. Y entonces llegaron y dijeron, a ver, ustedes, en el nombre de Dios que predica a Pablo, se van para afuera. Entonces los demonios nada más le dijeron, bueno, conocemos a Dios y sabemos quién es Pablo, pero ustedes ¿qué? ¿Quiénes son? Y ¡pum! Les puso una esposa. Una revolcada. Les puso una revolcada, salieron corriendo desnudos, avergonzados. Entonces, no nos vaya a pasar lo que los hijos de Seba. Si vamos a enfrentar al enemigo, tenemos que estar bien firmes. Y la forma de estar bien firmes es estar sometidos a la autoridad de Dios, para que nada se interponga entre la autoridad de Dios y nosotros, y entonces podemos enfrentar, porque entonces tenemos un respaldo. Recuerden que en nuestras propias fuerzas nada podemos hacer. Todo lo que queramos hacer, lo vamos a hacer porque estamos respaldados por nuestro Dios. Porque solos nada podemos hacer, como dice la palabra también, que solos no hay forma de que lo podamos hacer. Si quiere leer la de Primera de Pedro, esposa. En Primera de Pedro 5:6 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Así es. Entonces, vamos a estar humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando sea el momento oportuno, no estemos afuera del lugar, sino que estemos en la línea de autoridad de nuestro Dios, y entonces sí, nos podemos enfrentar a quien sea con estas armas y vamos a ser letales. Así es. Y nosotros no vamos a salir corriendo delante del enemigo, el enemigo va a salir corriendo delante de nosotros. Dice que viene por un camino, pero va a salir corriendo por 7, ¿no? Así es. ¿Y cómo usar estas armas? Pues es a través de la oración, la confesión, la orden, el mandato y con actos proféticos de fe inspirados por el Espíritu Santo. Así es. ¿Mm? Todas estas armas que tenemos las tenemos que conocer, las tenemos que practicar para que tengamos la destreza. Como decía la esposa, cuando estaba en el servicio militar, por ejemplo, pues yo aprendí a armar, desarmar un fusil, en fin, a ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para que en el momento en que lo necesitara utilizar, supiera hacerlo. Entonces, nosotros necesitamos conocer estas armas, utilizarlas, para que entonces cuando llegue el momento de la prueba, cuando llegue un momento en el cual sea necesario dar una palabra fuerte, enfrentar al enemigo en verdad, entonces estamos preparados y entonces ya sabemos cómo hacerlo. Que no nos agarre, como dice la palabra, que no tomemos, dice Pablo, ¿no? Que no tomes a un neófito, o sea, una persona novata, para que esté haciendo cosas de gente grande. Entonces, vamos a pasar de las ligas menores a las ligas mayores. Vamos a tomar parte del ejército realmente y no nada más estar con los porristas. Algo, surgía la duda de cómo le íbamos a hacer o cómo se le puede hacer. Este curso precisamente estamos poniendo las bases para que podamos actuar, para que podamos hacer ministración. Así es que esto váyanlo tomando en cuenta, porque no se trata de que los pastores oren y ya
sucedan las cosas, ¿no? Por la gracia de Dios, sino que ustedes mismos, todos nosotros, cada quien, cada cristiano, sea poderoso en la palabra y sepa manejar estas armas para que cada cristiano vaya y conquiste su propia tierra prometida. Así es. Para que el momento en que nos sintamos débiles, el momento en que tengamos temor, no salgamos corriendo a buscar al pastor, que está bien, sino que nosotros tengamos los elementos necesarios para salir adelante y para sacar adelante a otros. A otros. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso, vamos a ejercerlo de tal manera de que podamos estar fortalecidos en todo esto y podamos entonces ser instrumento escogido, instrumento bueno para Dios. ¿Tenemos alguna pregunta? Saludos a Lupita. Muchas gracias. A Pili, a Silvi, a Paola, hermosa, está linda. Y pues damos muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. No hay dudas, todavía no hay preguntas. Todavía. Bueno, pero saben que tienen toda la libertad de preguntar y aquí estamos para servirles. Vamos a orar, esposo. Vamos a despedirnos orando, que pues es la mejor manera de hacerlo. Okay. Bueno, Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, porque, Señor, has puesto a nuestra disposición un gran arsenal, Señor, que ni siquiera conocemos. Te pedimos, Padre, que nos instruyas, que nos lleves a toda verdad por tu Santo Espíritu, para que sepamos, Señor, sacar provecho de todo esto, Señor, que nos has dado, todo esto que está en tu palabra y que podemos, Señor, darnos cuenta que está disponible para nosotros, mi Dios. Ayúdanos para que podamos, Padre, levantarnos en tu nombre, Señor, para que podamos hacer uso de todo esto, para que la armadura no es cuestión de que nos las estemos poniendo y quitando, nos la ponemos y no nos la volvemos a quitar, que podamos, Señor, resistir firmes, Señor, que estemos sometidos a ti para que entonces las cosas fluyan. Yo te doy gracias por cada persona que está escuchando, te doy gracias, Señor, por sus familias, por las personas que van a ver el video, para que también, Señor, esta bendición y esta palabra preciosa llegue a sus vidas, a sus corazones, y de esa manera, Señor, podamos levantar un ejército firme, un ejército fuerte, que podamos ir en contra de las huestes de maldad, sabiendo que la victoria es nuestra, Señor. Te doy muchas gracias, bendito Padre. Pues yo quiero decir, responder una pregunta, ¿verdad? De una personita que nos dice acerca de llorar, que sintió muchas ganas de llorar. Saben que en estos casos, hablando de esta lucha espiritual, el llanto es una liberación absoluta y preciosa de parte de Dios. El clamor, el llanto, el gemir, o sea, son niveles donde el Espíritu Santo nos guía para que nosotros podamos ser libres. Así es que, bien hecho. Adelante. Y pues yo quiero nada más bendecirlos, darles gracias. Ya mi esposito oró. Y pues damos muchas gracias y los bendecimos en el nombre de Jesús, con ese poder, con ese amor, para que llegue y que los cubra y que los llene y que sean saturados del Espíritu Santo y que les traiga revelación en esta noche acerca de lo que hemos hablado, para que comiencen a prepararse y capacitarse como ese ejército glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que no estamos en tiempo de paz. Estamos en tiempo de guerra y tenemos que estar preparados para esto. Bueno, pues les mandamos un abrazo, los amamos, reciban un saludo de la Iglesia Puerta del Cielo. Estamos para servirles. Manden sus comentarios, manden las dudas que puedan tener, nos van a edificar mucho, nos van a ayudar para que podamos planear las siguientes clases. Así es. Que Dios me los bendiga mucho. Gracias a todos los de la Iglesia Cristiana de Ríos de Agua Viva, que también nos apoyan y los tenemos en nuestro corazón. Gracias a los pastores Flores. Que estén bien. Buenas noches.